Les presento a mis invitados del día de hoy, el maestro Amadís Ros González, coordinador del encuentro que vamos a presentarles en este momento, y también Jesús Eduardo Ramírez Gutiérrez, integrante del comité organizador del tercer encuentro de estéticas de ciencia ficción que se va a realizar en el mes de noviembre del 24 al 26, pero que nos invita a participar como ponentes hasta el día 30 de julio. La primera pregunta que les hice, ¿por qué la necesidad de realizar este encuentro y qué significa que hoy, en este momento de pandemia, visitemos este género, hablemos de él y además hagamos ciencia ficción? Porque queremos reunir a la mayor cantidad posible de personas que estudian o que están muy cercanas a la ciencia ficción en México y desde México. Es la tercera edición, ya tenemos un poco de experiencia en esto y creemos que son muy útiles estas reuniones para saber quiénes somos, qué estamos haciendo, dónde estamos y hacia dónde vamos. El seminario surgió a partir de darnos cuenta de lo que tú claramente mencionas, ¿no? La ciencia ficción siempre se ha encargado de proyectar hacia futuro los problemas del presente, ¿no? Tratar de, no profetizar, sino especular, que esa es la clave de la ciencia ficción, la especulación a partir de los conocimientos científicos o tecnológicos del momento, del presente, y proyectar esas especulaciones a través de los miedos o esperanzas de la humanidad, ¿no? Y justo en un momento que estamos atravesados por una pandemia, algo que parecía solamente digno de novelas de ciencia ficción, la humanidad, muchas personas se han volcado hacia la ciencia ficción para encontrar las respuestas que la literatura canónica, digamos que es la literatura más apegada a la realidad, al realismo, no ofrece, porque no sabemos, no habíamos pasado por esto nosotros, ¿no? Tal cual, o sea, ha habido plagas y pandemias anteriormente, sí, pero es la primera vez que tenemos un gran progreso tecnológico para poder saber actuar de manera más rápida, ¿no? Y la ciencia ficción trató estos temas, entonces volcarnos hacia la ciencia ficción no solo es para hallar respuestas del futuro, sino para seguir entendiendo que al ser un producto estético, sale de lo humano para cuestionar lo humano, para hacernos entender, como tú mencionaste, lo otro, la otredad, ¿no? Y qué mejor que un virus, que es una otredad que no podemos dialogar con él, que no podemos convencerlo de que deje de lastimarnos, ¿no? O sea, solamente la ciencia, el conocimiento es lo que nos puede hacer entenderlo y combatirlo, ¿no? Pero también entender que la ciencia es un discurso y comprender qué discursos está usando la ciencia ficción nos da esa oportunidad, ¿no? Sobre todo nosotros como pertenecientes al llamado tercer mundo, ¿no? Siempre nos están diciendo que no podemos producir ciencia ficción porque no producimos ciencia, pero podemos tomar los discursos de la ciencia para comprenderla, para hacer conectar a la gente, ¿no? Que comprenda que justamente este proceso es transitorio y podemos construir, y tenemos una oportunidad para construir o un mejor futuro del que del que teníamos proyectado, o asumir las consecuencias de no actuar a tiempo, ¿no? Y justo la ciencia ficción hace eso, especular a partir de los puntos de crisis. Y ese es un punto donde podemos ir construyendo un mejor futuro. Ver de dónde venimos y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Justo a partir de esto. Y esa es la importancia de estar revisitando la ciencia ficción. Saber que ya se preocupaban por este tipo de situaciones, por el cambio climático, por, por pandemias, ¿no? Por cómo vamos a contactar con otros, si no podemos contactar primero con nosotros mismos. Justamente eso es lo que es relevante para nosotros en este proyecto, ¿no? Y comprender la ciencia ficción en ese sentido, en cómo nos ayuda a procesar la realidad de otra forma. ¿Cuáles son estos hallazgos que nos ofrece una mirada transversal sobre la ciencia ficción? Vamos a conocerlo. En primer lugar, nos dimos cuenta que estamos al principio o en las primeras casillas del camino. México tiene una tendencia contemporánea a, como de alguna forma, poner en primer lugar lo que llaman, en caso de literatura realista o mimética o canónica, como dice Jesús. Igualmente en el arte, digamos, visual hay ciertos lenguajes ya sancionados que son como los que se les procura más. La ciencia ficción de alguna manera siempre fue vista como un género menor, y es hasta hace muy poco tiempo que los ciclos académicos comienzan a tomarlo un poco como más en serio, como un objeto de estudio que vale la pena realmente analizar.
Y lo primero que nos damos cuenta nosotros al formar el seminario y posteriormente los encuentros es que pues nos falta muchísimo por caminar, muchísima bibliografía. Es un universo por explorar enorme, es realmente enorme lo que se ha hecho. La ciencia ficción en México lleva más de un siglo existiendo, no es algo que se inventó hace 2 días. Y en cambio, la investigación sobre la ciencia ficción pues comenzó sus pininos en los años 70, pero realmente hay muy poca gente que se ha dedicado a eso. Cada vez somos más. Pero bueno, otra de las cosas que nos dimos cuenta es la importancia de estudiarla en México desde México. De hecho, cuando comenzamos teníamos una posición un poco más universalista, pero nos fuimos poco a poco percatando de la relevancia de la posición desde la que uno está. No podemos fingir que estamos flotando en un espacio de objetividad absoluta en el que podemos analizar cualquier objeto de estudio como algo separado de nosotros, sino que estamos imbuidos en él. Entonces, para nosotros es muy importante decir que estamos fuera de los circuitos hegemónicos de circulación de la ciencia ficción y de muchas otras cosas como la ciencia, etcétera, y que eso nos da una posición distinta. No necesariamente inferior, como muchos han querido decir, sino solamente distinta. Es una atalaya, por decirlo así, en el que nos afecta de manera distinta las cosas y por lo cual nuestra aproximación es completamente diferente a la que puede tener alguien en Nueva York o en Londres o en Tokio. Entonces, a partir de eso, de saber eso, hemos ido construyendo herramientas que apenas vamos en ese proceso para poder descifrar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, hemos tomado, para empezar, somos multidisciplinarios, lo cual creemos que es fundamental porque además nuestro objeto de estudio son las estéticas de ciencia ficción, lo cual es un poco más allá de esa literatura de ciencia ficción. O sea, sí está eso, pero aparte de ello es qué es lo que hace ciencia ficción, la ciencia ficción, cuáles son sus elementos estéticos que son totalmente de ciencia ficción y por qué se utilizan. Y todo eso en un contexto mexicano. Y aparte de eso, de la multidisciplina, para analizarlo, también hemos tomado estudios de coloniales, porque pues pensamos que la ciencia ficción es parte de una narrativa que viene desde los países anglosajones principalmente, también un poco de Francia, pero principalmente los anglosajones, y eso es inevitable que traiga consigo toda la carga ideológica de lo que es Occidente. Entonces nosotros, aunque somos occidentalizados, no somos realmente parte del circuito, entonces tenemos que descomponer la información que nos llega para poder interpretarla y así poder dar nuestra versión de las cosas. Entonces estamos en los primeros pasos, como dije al principio, pero precisamente por eso nos emociona mucho hacer estos encuentros, porque nos encontramos con colegas, algunos que ya conocemos, otros nuevos, y es ir construyendo juntos este conocimiento. Aquí no hay como propiedad, el conocimiento no es propiedad de nadie. En este caso sí estamos muy conscientes y queremos empujar en la construcción colectiva del conocimiento. Vamos con nuestra sección ¿Verdad o mentira? En México, en nuestro país, ¿se han realizado ejercicios de ciencia ficción? ¿Será verdad o mentira? Sí ha sido un descubrimiento porque justamente uno empieza leyendo ciencia ficción de anglosajona, ¿no? Que es la que nos llega, y justo surge la pregunta, ¿no? De qué es lo que se ha hecho. ¿Se ha hecho algo aquí en nuestro país? ¿Es nuevo? ¿Es reciente? Y ya estar indagando, justamente descubrir lo que tú mencionas, que hay un interés más actual de insertar muchos elementos de nuestra cultura. Por ejemplo, hay un cuento de un poeta chiapaneco que justamente él especula sobre que los mayas no desaparecieron tal cual, sino que lograron con una tecnología trascender hacia otra dimensión, justamente, ¿no? O sea, es un juego ahí, ¿no? Que de hecho yo cuando impartía clases, se lo compartía a mis alumnos como ejercicio de lectura, y me dijeron, profesor, esto es como Wakanda. Entonces, justamente ese tipo de diálogos, ¿no? O sea, demostrarles que sí hay imaginación de este lado, ¿no? Que nos hemos apropiado de esos discursos y los hemos dado la vuelta. Y justamente el segundo encuentro se enfocó en rescatar la novela de Eugenia, ¿no? Es una novela escrita por Eduardo Urzaiz en 1919 y es una novela que se anticipa bastante a la propuesta de
novelas como 1984 o Un Mundo Feliz, ¿no? Donde justamente este hombre habla de un futuro utópico por medio de la eugenesia, ¿no? Donde la humanidad ya no necesita tener relaciones sexuales, ya es más fácil reproducirse, y la sociedad pues ya está libre de ese problema, entonces las mujeres pueden aprender con más libertad, los hombres pueden aprender con más libertad, hay más equilibrio, y justamente es una novela de 19, escrita por un mexicano, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles es lo que hemos ido encontrando, que como decía Madis, la ciencia ficción mexicana no es algo reciente, es algo que ya tiene tiempo, pero se sigue construyendo, porque se seguía viendo como esa cosa infravalorada, ¿no? O menospreciada. Entonces, justo es un hallazgo, y el punto de este encuentro es eso, es irlo compartiendo, ¿no? Estos hallazgos, y decir que también la ciencia ficción es parte de nuestra tradición literaria, es parte de nuestras tradiciones estéticas. Justamente, y para cerrar mi participación, pues Amado Nervo, ¿no? El gran poeta mexicano, ¿no? Que escribió cuentos de ciencia ficción, escribió un ensayo sobre ciencia ficción y poesía de ciencia ficción, uno de los pioneros de la poesía de ciencia ficción. Entonces, tenemos una tradición bastante amplia. Por ejemplo, el doctor Atl, que él escribió un cuento sobre un viajero cósmico que viaja en una nave que tiene que ver con un asunto cerebral. El interés de Atl, bueno, si investigan sobre Olinka, la ciudad que él pretendía hacer para científicos y artistas, pues ahí está presente. Es un asunto que, por ejemplo, los postrevolucionarios consideraban que era el paso lógico siguiente, ya que ellos tenían una confianza brutal en el proyecto nacional. Entonces, pues bueno, primero independizamos este asunto, regresamos los medios de producción a quienes lo trabajan, y vamos a ir modernizándonos hasta el punto de alcanzar las potencias. No tienen duda de eso, muchos de ellos. Y por lo cual la ciencia ficción les pareció una herramienta para especular sobre el futuro propio del país. Esa confianza tan brutal en el proyecto nacional se fue perdiendo debido a muchísimas razones, y con eso también se fue debilitando la confianza en poder crear nosotros nuestro propio, modelar nuestro futuro. De alguna manera, sobre todo los últimos 40 años, nos hemos sentido que estamos a expensas de las grandes potencias para poder modelar nuestro futuro, y eso influye obviamente en nuestras narrativas. De manera que hemos intentado, o sea, aparte de explorar qué autores, qué autoras están pues generando y que han generado, también estamos como apelando un poco a recuperar esa confianza, y traemos a la memoria a los estridentistas. Ellos fueron de las primeras, si no es que la primera vanguardia del mundo. Algunos dicen que fue la primera vanguardia del mundo, con una confianza, así de, bueno, vamos a hacerlo, y ya, y lo hicieron, y creo que tiene una calidad artística muy alta. El hecho de que sea México y no en Italia tal vez lo haga menos famosos a escala mundial, pero bueno, el punto es también esa confianza. Y en parte, una de las cosas que pretendemos con este tercer encuentro es hablar sobre eso. Llamamos al encuentro Ciencia Ficción Mexicana en Construcción, porque se sigue pensando que estamos en construcción, aunque tengamos más de un siglo. Y esa concepción de que todavía no alcanzamos que estamos al ya merito es sintomático de México. Pero bueno, hay que tratar esos temas en sus respectivos casillas. En nuestro caso nos corresponde ciencia ficción, y es sentarnos a platicar, bueno, ¿por qué seguimos pensando que estamos todavía inacabados? ¿Qué es lo que nos hace falta? No decimos a fuerzas que estamos acabados, pero vamos a preguntarnos por qué. Y cuáles son las herramientas que nos hacen falta, por ejemplo, en las cosmovisiones mesoamericanas, de seguir incorporando en nosotros. Analizar los discursos hegemónicos, apropiarlos, pero también generar los nuestros, puramente nuestros, por más mestizados o llenos de mestizajes que estén. Sin duda esto es un esfuerzo también de reeducar a las audiencias, porque hay creadores, como ya lo vimos, que están ejerciendo acciones importantes a favor de la ciencia ficción, de su estudio, de estos ejes transversales, pero tal vez seamos nosotros como consumidores quienes no notamos esta valía de la ciencia ficción en nuestro país, y que también podemos emerger en otros escenarios, no solamente en las propuestas hegemónicas. Conozcamos más de todo esto en esta última parte de la entrevista. Principalmente está abierto para todo público, o sea, realmente todas las personas interesadas en la ciencia ficción, desde la parte creativa hasta la parte más académica, ¿no? Que a veces es un poco el conflicto con el fandom ciencia ficcional, ¿no?
pero está abierto para todo público que realmente quiera aportar algo más sobre la ciencia ficción, ¿no? Desde la ciencia ficción hecha aquí en México o Latinoamérica. Entonces, está abierto la invitación para quienes quieran enviar una ponencia totalmente académica en el sentido de sus hojitas, sentarse y exponer, o la modalidad que nos lanzamos o atrevimos a promover este encuentro, es una, pues, ponencia performática, o sea, realizar un performance, ¿no? O crear algo también, porque justamente es una nueva forma también de explorar, ¿no? Como el arte también sirve para conocernos y para transmitir un mensaje, ¿no? Y justamente, qué mejor usar un espacio sobre estéticas para crear una pieza que logre transmitir tu sentir como mexicano, como latinoamericano, imbuido en este discurso ciencia ficcional, ¿no? Entonces, el público está abierto para todo público que quiera enviar, todavía tienen oportunidad de enviarlo, y con mucho gusto los aceptaremos, los leeremos y les comentaremos, ¿no? Y lo genial es que se va a hacer un grupo para ir discutiendo cada ponencia, ¿no? Para que se conozcan realmente las personas que queden seleccionadas, porque algo que pasa en muchos encuentros es como de, se cita el día exactamente a las personas, no se conocen, y medio se llegan a conocer y medio intercambian contactos, pero luego se van y ya no escuchan a los demás. Entonces, la idea es que en este proceso irlos acompañando para que vayan desarrollando sus ponencias, se vayan conociendo y realmente se crea una comunidad, que es lo que estamos buscando realmente con ese encuentro, crear comunidad entre creadores, estudiosos, pensadores, para que se retroalimenten, ¿no? Realmente existe esa retroalimentación que necesita la ciencia ficción, que necesitamos como sociedad. En la página del CENIDIAP, que es con C y con P al final, cenidiap.net, entran y ahí van a encontrar de inmediato la convocatoria para que lean los detalles. Lo que acaba de contar Eduardo, por ejemplo, viene ahí desglosado, que es eso de la creación colectiva de las ponencias. No es que todos vayan a trabajar en las ponencias, sino que es una especie de taller para que los ponentes se conozcan entre sí y vayan desarrollando sus ponencias en paralelo, de manera que haya cierta comunicación. O sea, el objetivo central es el que comentaba hace un momento, o sea, creación colectiva del conocimiento, no aislados en nuestras torres de marfil, sino intentar hacer algo como un frente común, porque creemos que es más sencillo así y es mucho más rico el avanzar en estas cosas. También por eso lo que decía Eduardo de las ponencias performativas es tratar el objeto artístico desde el objeto. Entonces, pues vamos a ver qué tal nos funciona. Yo invito a todos que están escuchando, que se animen. Eso es un asunto de todos y es un asunto también un poco festivo, sin quitar por eso el rigor académico que merecen las ponencias académicas, pero sí es un asunto que queremos que sea festivo, porque la ciencia ficción es algo que nos encanta y creemos que la frialdad que luego se pone a ciertos objetos de estudio la mata un poco. Entonces queremos hacerlo desde adentro, lo más posible.